qué lindo, ¿verdad? Que Dios nos llamó de todas formas. That God called us anyway. Por eso le damos la gloria y el honor And que Él that's se why we give him merece the glory and the honor that he en el deserves. nombre maravilloso de In the Jesús. beautiful name of Jesus. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? How many are happy? Aleluya. Yo no sé usted, pero yo estoy contento. Yo estoy alegre de estar en la casa de Dios. Yo estoy contento. I am happy Aleluya, por lo que Dios está haciendo for what God is doing. en el campamento de Jehová. In Camp of Jehovah. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. ¿Verdad? Él nos ha reunido a todos aquí en este He día. has Somos have us together today. su pueblo y sus hijos. His children, his people. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Aleluya. Yo no sé usted, pero para mí eso es una noticia grata y linda. For me, that is good news. That is great news. Aleluya. Saber que cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, To know that when I was dead in my sins and transgressions, cuando yo no podía alcanzar misericordia, I could not arrive to mercy. la misericordia de Cristo me alcanzó. Mercy arrived to me. Aleluya. Y estamos aquí en este día, ¿verdad? Honrando a nuestro Dios. And we are here in this day honoring our God. Pero puede sentarse un momentito. You can have a seat for a moment. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. My God. Mientras nuestra pastora, ¿verdad?, predicaba la palabra, nos enseñaba. As our pastor was teaching us the word, Oh, my God. Yo estaba allí que lloraba, me reía. I was there laughing, crying. Y yo decía, soy una esponja, voy a chupar todo esto. I said, I'm a sponge. I'm going to soak it all up. Amén, amén. Pero por la gracia de Dios, ¿verdad? El Señor puso en el corazón de nuestra pastora que yo compartiera, ¿verdad?, la tercera parte, no de lo que ella habló, pero voy a hablar de lo mismo, pero ella lo expuso de una manera muy diferente, muy linda. And God has graced me by way of the pastor to be able to bring a third part, not a third part to her teaching, but rather I'm going to be speaking about the same thing, but she did it in a different way. Así que yo le pido al Señor, ¿verdad?, que su gracia y su misericordia me ayuden I ask that His grace and His mercy help me a compartir la palabra de Dios. to share the word of God. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 2. Let's open our Bibles to the book of Acts, chapter 2. Gracias, amado. Hechos capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. We will be reading Acts chapter 2 from verses 1 through 5. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre de la Santísima Trinidad y dice así. I'm going to read the whole and then, okay. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Diga conmigo, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? When the day of Pentecost came, they were all together. Say with me, together. In one place, suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to the rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them.
Now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment because each one heard their own language being spoken. Utterly amazed, they asked, "Aren't all these who are speaking Galileans? Then how is it that each of us hears them in our native language?" Parthians, Medes, and Elamites, residents of Mesopotamia, Judea, and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt, and the parts of Libya near Cyrene, visitors from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs. We hear them declaring the wonders of God in our own tongues. Amazed and perplexed, they asked one another, "What does this mean?" Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Tu palabra ya está bendecida, Señor. Que tu palabra continúe, Dios mío, tocando, Señor, y ministrando a tu pueblo, Dios mío. Yo te doy la gloria y el honor, Dios. No tengo nada que dar, Señor, al menos que tú, Dios, lo pongas en mí. Así que te pido que me uses, Señor, y te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Puede You sentarse. can have a seat. Aleluya. Y quiero hablar acerca de la venida del Espíritu Santo. And I want to speak about the coming of the Holy Spirit. La venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Tuvo un propósito muy específico para nosotros los The creyentes. coming of the Holy Spirit had a very specific purpose for Christians. Primeramente porque el Espíritu Santo vino a vivir, vino a obrar dentro del corazón del hombre, Because the Holy Spirit came to live and work within the heart of man. vino a libertar al hombre de la esclavitud de este mundo Came to liberate man from the slavery of this world. y vino a libertar al hombre del pecado, de la muerte y del infierno. And came to liberate them from sin, from death, and from hell. Ahora esto significa dos cosas muy And importantes. this means two very important things. Primeramente, The first, el Espíritu Santo representa el nacimiento de la iglesia y del nuevo pueblo de Dios. the Holy Spirit represents the birth of the church and the new birth of his people. En otras palabras, después que el Espíritu Santo descendió sobre aquellos 120 discípulos, In other words, after he had descended over those 120 disciples, allá en el aposento alto, there in the upper room, desde ese momento, from that moment on, todas las personas que se acercaban a Dios de verdad everyone that came truly to God, serían selladas y conocidas por la presencia del Espíritu they Santo. would be sealed and known by the presence of the Holy Spirit. Serían conocidos por la presencia del Espíritu Santo morando dentro de sus corazones y en sus vidas. They would be known by the presence of the Holy Spirit dwelling in them and in their lives. Como dice Primera de Corintios capítulo 1 versículo 21 y 22. Mire lo que dice. The way it says in 1 Corinthians chapter 1 verses 21 to 22, it says, Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Aleluya. La venida del Espíritu Santo entonces the coming of the Holy Spirit then fue la institución de la nueva ley, was the institution of the new law. lo que significa el nuevo gobierno y los nuevos principios de Dios. What signifies the new government and the new principles of God. Eso significa que ahora el hombre, ¿verdad?, sería guiado por el Espíritu Santo, This means then that man would now be guided by the Holy quien lo Spirit, capacitaría para vivir de la manera correcta y para servir a Cristo en verdad. and he who would capacitate us to live a correct life. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. Mira lo que dice. Dice Juan 14, 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. In John chapter 14, verse 26, it says, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Es por eso que cuando el ministerio del Espíritu Santo está fuera de la iglesia, That's why when the ministry of the Holy Spirit is away from the church,
La iglesia se convierte en un cuerpo sin vida. The church becomes a body without life. La iglesia se convierte en un cuerpo sin aliento. ¿Por A qué? body without breath. Why? Porque el Espíritu Santo es el que vivifica la iglesia. ¿Cuántos dicen Because it amén? is the Holy Spirit that El brings life to the Espíritu church. Santo es quien le da vida a la iglesia. It is the Holy Spirit that gives life to the church. Sin el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia, Without the ministry of the Holy Spirit in the la church, iglesia queda totalmente muerta. the church is completely dead. ¿Por qué? Porque Él es el único que conoce lo que la iglesia necesita en realidad. He is the only one that truly knows what Aleluya. the church needs. El ministerio del Espíritu Santo es esencial para la iglesia The ministry of the Holy Spirit is essential for the church. porque a través de Él Dios suple las necesidades espirituales del pueblo de Dios. Because through him, God supplies the spiritual needs of his church. Él es quien nos recuerda sobrenaturalmente la palabra de He Dios. is the one who supernaturally reminds us of his word. Y Él es quien continúa la obra que Jesús empezó y enseñó aquí en la tierra. And he is the one who continues the work that Jesus began and taught us Aleluya. here on earth. Ahora, veamos dónde se encontraban los discípulos cuando el Espíritu Santo descendió. But let's see, where was it that the disciples found themselves when the Holy Spirit descended? Dice el versículo 1, y póngale atención a esto, dice que ellos estaban todos unánimes juntos. Now let's pay attention to this. It says in verse 1 that they were all unanimous together. Estaban todos reunidos, They were all together. estaban todos juntitos, They were all, well, juntitos, all together. estaban todos contentos, They were happy. estaban todos esperando la promesa del They were Señor. all waiting the promises of the Lord. Eso significa que la mente y el corazón de cada uno de ellos estaba alineada. That means that their minds and their hearts were all aligned. Estaba en el mismo lugar. They were in the same place. Todos compartían el mismo amor por All of Dios. them sharing the same love Todos of God. compartían las mismas intenciones All para of la them iglesia sharing del the same Señor. intentions of the body of Todos Christ. compartían el mismo deseo. All of them sharing the same desire. Todos compartían la misma confianza en la promesa de All Dios. of them sharing the same confidence and trust in God. Ahora, algo muy interesante Now something very es interesting. que para nosotros ser llenados debemos estar vacíos. And now that in order Aleluya. to be filled, we have to be empty. Muchas veces queremos que Dios nos llene, Many times we want God to fill us, pero estamos llenos de nuestras preocupaciones. but we're full of our worries. Estamos llenos de conversaciones que no agradan a Dios. Full of conversations that do not Estamos please llenos God. de nuestros problemas, We are full of our problems. pero tenemos que vaciarnos para que Dios nos llene. And we need to empty ourselves so that God can fill us. ¿Por qué? Porque Dios solamente llena al que entiende que tiene una necesidad de Dios. Because God will only fill those who understand that they have a need before Him. Dios solamente llena a los que entienden que necesitan ser llenos de la presencia de Dios. God will only fill those who understand that they need to be filled by the presence of Ahora, God. eso fue lo que marcó la diferencia con aquellos discípulos. Now that is what marked the difference with those disciples. Ellos reconocieron que necesitaban algo más. They knew that they needed something more. Aleluya. Ellos reconocieron que otro día en la iglesia no iba a ser suficiente. They knew that one more day at church wasn't going to be sufficient. Ellos reconocieron que otro servicio de oración no iba a ser They knew suficiente. that just one more prayer service was not going to be sufficient. Ellos entendieron que necesitaban un poder diferente They knew that they needed a different power para poder cumplir el propósito de in Dios. order to fulfill the purpose. Aleluya. La Biblia es clara, la Biblia es bastante clara. The Bible is truly clear. El que toca la puerta y llama, He who Aleluya. knocks at the door, it will be open. todo el que busca, dice la palabra de Dios, The Bible tells us everyone who seeks, recibe. you will find. Entonces ellos reconocieron que ellos no tenían los recursos en sí mismos para hacer lo que podían o debían hacer. So they recognized that they did not have the recourses themselves to do what they could or should do. Y ellos hicieron lo que nosotros debemos hacer And they did what we should do cuando las cosas no están funcionando, when things are not functioning, cuando las cosas no están trabajando. when things are not working. Aleluya, cuando seguimos haciendo las mismas cosas y seguimos recibiendo los mismos When resultados. we are doing the same thing over and over and we keep getting the same results over and over. Ellos hicieron algo muy They importante. did something very important. Ellos optaron por depender
de la obra de Dios. They decided to depend on the work of God. Por eso fueron obedientes al mandato del Señor. That's why they were obedient to the Lord's command. Y por eso estaban en el mismo lugar donde ellos iban a recibir la promesa de Dios. That's why they were in the place where they would receive the blessing of God. Por eso estaban exactamente donde el Señor les había dicho que esperaran la venida del Espíritu Santo. They were exactly where Christ had told them to wait for the coming of the Holy Spirit. Ahora, ¿saben lo que es interesante aquí? You know what's interesting here? Que ellos obedecieron They obeyed a pesar de que sus vidas corrían peligros de ser descubiertos por las autoridades de Jerusalén. even though their lives were in danger of being discovered by the Jerusalem authorities. Dios está buscando un pueblo así. God is looking for a people like that. Aleluya, un pueblo que se arriesgue por las cosas de Dios. The people that Aleluya, un risk pueblo que themselves no for le the things of importe, God. my God, lo que diga la situación, lo que los ojos puedan ver. Others see or the situation. Aleluya. Fueron obedientes al Señor. They were obedient to the Lord. Y la obediencia los puso en el lugar donde podían recibir la promesa de Dios. And that obedience put them in the place where they could receive the promise of God. ¿Cuántos saben que la obediencia es uno de los requisitos esenciales para una persona poder ser llena del Espíritu Santo de Dios? How many know that obedience is one of those essential requirements to receive the filling of the Spirit of God? Ningún desobediente puede ser lleno del Espíritu de Dios. No disobedient person can be filled with the My Spirit God. of God. Todo el que quiere operar bajo la plenitud del Espíritu Santo Everyone who wants to operate under the fullness of the Holy Spirit debe ser obediente a las demandas de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? must be obedient to the demands of Christ. How many say amen? Debe ser obediente en su caminar cristiano. You must be obedient in your Christian walk. Aleluya. Sometimiento. Submission. El sometimiento a Dios y a su gobierno es lo que nos califica para caminar en la plenitud del Espíritu de Dios. Submission to God and His government is what qualifies us to walk in the fullness of the Spirit. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en realidad con estos discípulos? So then, what really happened with these disciples? ¿No se ha preguntado usted alguna vez? Porque esta es una historia muy conocida en la Biblia por los cristianos. Have you never asked yourself, because this is a very well-known story amongst the Christians, ¿Sabe qué marcó la diferencia? what marked the difference? Que había un espíritu de obediencia y unidad entre los discípulos. That there was a spirit of obedience and unity among the Aleluya. disciples. My God. ¿Usted quiere ver una iglesia poderosa You want a powerful church que entienda el poder de la unidad? that understand the power of unity. Aleluya. Mire lo que dice Hechos 1:14. Look what Acts 1:14 Dice, says. todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. They all joined together constantly in prayer, along with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Estaban juntos con el mismo propósito. They were together with the same purpose. ¿Y cuál era el propósito? And what was the purpose? Estaban esperando They were waiting la venida del Espíritu Santo. the coming of the Holy Spirit. Estaban esperando ser bautizados por el Espíritu de They were Dios. waiting to be baptized by the Holy Spirit. Pero estaban concentrados en recibir aquella promesa maravillosa. And they were focused on receiving that wonderful promise. Sabe, venir a la iglesia no es sentarse en los bancos y escuchar qué lindo predica el pastor, la pastora. Many times you sit in the rows in the pews and think, oh, how beautiful the pastor the pastor preaches. Venir a la iglesia es concentrarnos en lo que Dios quiere hablar a nuestro espíritu. But when we come to church, we have to concentrate and focus on what God wants to speak to our spirits. Dice que ellos perseveraban en oración y ruego. It says that they persevered in prayer and request. En otras palabras, estaban orando de una manera desesperada. In other words, they were praying in a desperate way. Aleluya. Estaban orando de una manera desesperada. They were praying desperately. Estaban clamando con urgencia. They were praying with urgency. Aleluya. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró así delante de When's the Dios? last time you prayed like that? ¿Cuándo before fue la God? última vez que usted se mostró delante de Dios con una desesperación por lo nuevo que Dios quiere hacer en su vida?
When was the last time that you bowed before God with that desperation for the good things that God has for your ¿Cuándo life? fue la última vez que usted se presentó y dijo, Señor, estoy cansada de vivir de esta manera, estoy cansada de cometer los mismos errores, estoy cansado? When's the last time you came before God and said, God, I am tired of living this way. I am tired of doing things this way. I'm tired. Ellos clamaron desesperadamente. They cried out Ellos desperately, clamaron con urgencia. with urgency. Había una necesidad de Dios en cada uno de ellos. There was a need of God in each of them. Ahora aquí podemos ver tres cosas muy importantes al momento de nosotros buscar el consejo de And Dios. here we can see three very important things when we seek God's advice. Número uno, los discípulos estaban en obediencia. Number one, the disciples were in obedience. Número dos, ellos estaban en convivencia. Number two, they were living together. Y número tres, ellos estaban en oración. And number three, they were in prayer. Había una armonía impresionante en medio de estos 120 hermanos. There was an impressionable harmony amongst these 120 disciples. Tres ingredientes muy importantes para los creyentes buscar la voluntad de Dios. Three important ingredients or requirements for the believers who are looking for the purposes of God. Pero ¿cuándo vino la promesa? But when did the promise come? Dice el versículo 1, cuando se cumplió el día de Pentecostés, que Verse 1 says that when the day of Pentecost came, que fue aproximadamente 50 días después de la muerte y la resurrección de Jesucristo. which was approximately 50 days after the death and resurrection of Jesus Christ, ¿Sabe por qué? Porque las obras de Dios siempre tienen un tiempo específico. because the works of God always have a specific time. My God. Yo creo que no entendieron. Las obras de Dios, The works of God, los propósitos de the Dios, purposes of lo God, que Dios busca hacer en medio de su pueblo, what God looks to do in the midst of His siempre people, tiene un tiempo específico. always have a specific time. Amen. Las obras de Dios The works of God están siempre en armonía con la plenitud del tiempo. are always in harmony with the fullness of time. Aleluya. Ya se lo explico. Mira lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. I'll explain to you. Look at Galatians chapter 4, verse 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law. O sea, sucedió en el tiempo indicado. In other words, it happened at the indicated time. Ni un día más, Not one day before, ni un día menos. not one day less. ¿Por qué? Porque Dios nunca hace nada prematuro. Because God never does anything premature. Dios nunca hace nada antes de su tiempo. God never does anything before its time. Aleluya. Hay una sabiduría eterna en los propósitos de Dios. There is an eternal wisdom in the purposes of God. Por eso todos los propósitos de Dios son perfectos. That is why all the purposes of God are perfect. Todos los propósitos de Dios son perfectos. All the purposes of God En are ellos perfect. no hay contradicción. In them there is no Los contradiction. propósitos de Dios son inerrantes. The purposes of God are without error. My God, Dios tiene un tiempo y un lugar para bendecir a cada uno de sus hijos. Has a time and a place to bless each and every one Dios of His tiene un children. tiempo para contestar nuestras peticiones. God has a time to answer our requests. Dios tiene un tiempo para suplir nuestras necesidades. God ¿Cuántos has a dicen amén? time to supply our Dios needs. tiene un tiempo donde Él va a restaurar nuestra salud. God has a time where He will restore Dios tiene our un health. tiempo donde Él comienza a poner el orden, lo que Él quiere que esté en orden. He is going to put in order what He wants things to Dios tiene to un put in tiempo order. donde Él endereza lo que está torcido. He has a time to put straight My what God, has been Dios tiene un crooked. tiempo He has a time. y su tiempo es perfecto. And His time is perfect. Dios tiene un tiempo y lo hace a través de su Espíritu Santo obrando en cada una de nuestras vidas. God has a time and He does it through His Holy Aleluya. Spirit, working in each Qué of our bueno que el lives. Espíritu Santo todavía continúa obrando en las vidas de cada creyente. My God. How good it is that the Holy Spirit keeps working in the life of Él a believer. sigue dispuesto a venir sobre todos aquellos que están listos a acudir a Él. He remains willing to come upon all those who are ready to turn to Aquellos Him. que todavía esperan en el Señor. Those who still wait on the Lord. My God, aquellos que han entendido que les sirven a un Dios que es glorioso, maravilloso, perfecto en todos sus caminos. Those that know and understand that they serve a God that is perfect and wonderful in all His ways. Aleluya. Es por eso que todos aquellos que todavía retienen su fe en esa promesa tan maravillosa,
And that's why for all of those who retain their faith in that wonderful promise, así como el búfalo, as just as the buffalo, recibirán nuevas fuerzas. they will receive new strength. ¿Cuántos quieren recibir nueva How fuerza? many want to receive new strength? Aleluya. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Amen. El Espíritu Santo nos da nueva fuerza. The Holy Spirit gives us new strength. Él nos renueva, my God. He renews us. Él nos aviva. He revives us. Aleluya. Hallelujah. Pero ¿cómo llegó la promesa del Espíritu Santo? But how did the promise of the Holy Spirit arrive? Si nosotros vemos la palabra de Dios y la estudiamos bien, If we look at the Word of God and we study it well, vemos como en el Antiguo Testamento Dios con frecuencia descendía en una nube. we'll see that in the Old Testament, God frequently descended in a cloud. En el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús ascendió al cielo en una nube. And we see that in the New Testament, Jesus ascends to heaven in a Dice cloud. también que Él un día regresará en una nube, ¿sí o no? And it also says that one day he will return in a cloud. Sin embargo, el Espíritu Santo no lo hizo de esa manera. However, the Holy Spirit did not make it that way. It didn't come that Hallelujah. way. Y yo me quedé, yo dije, wait a minute, what's going on? ¿Por qué el Espíritu Santo no lo hizo de la misma manera? I say to myself, why did not the Holy Spirit do it in the same way? Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 2. Look what Acts chapter 2 verse 2 says. Dice que fue de repente. It says that it was suddenly. Dice que el Espíritu Santo descendió del cielo en un estruendo repentino. That the Holy Spirit descended from heaven in a sudden roar. En otras palabras, tomó por sorpresa a los discípulos. In other words, he took the disciples by surprise. Llegó inesperadamente, He arrived unexpectedly, a pesar de que ellos se estaban preparando para recibirle. although they were being prepared to receive him. Mire, nosotros nunca podremos estar preparados para lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Listen, we are never prepared for what God is going to do. or Nunca can do in podemos our estar lives. preparados para lo que Dios quiere hacer y va a hacer en medio nuestro. We can never be fully prepared for what God is going to do in us and through Aleluya. us. Dios puede hacer cosas en nuestra vida que nuestra mente humana ni siquiera puede procesar. God can do things in our lives that not even our minds can fully process. Por eso muchas de las cosas que Dios hace son incomprensibles para nosotros. That's why many things that he does are incomprehensible for us. ¿Sí o no? Yes or no? Aleluya. Yo no sé en su vida, pero en mi vida han sucedido cosas que yo digo, what? I don't know about in your life, but in my life, things have happened that I say, what? ¿Qué está pasando, Dios? What's happening, God? No entiendo. I don't understand. ¿Por qué? Porque nuestra mente es muy limitada Because our mind is very limited para entender todo lo que Dios es capaz de hacer con to nosotros. understand everything that God is capable Pero of Dios doing es with us. Dios. But God is Él God, siempre sabe lo que hace. and he knows what A he's nosotros doing. solamente nos toca confiar, All we my have to God, do is en la trust soberanía de Dios. in the sovereignty of My God, y God. vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. And we will see the glory of God in our lives. Aleluya. Dice que descendió con un estruendo. It says that he came with a roar. Dice que ese estruendo llenó el lugar donde estaban todos reunidos. And that roar filled that house where they were all together. Hubo un ruido fuerte. It was a strong sound. Hubo una explosión. It was like an explosion. My God. Lo que sucedió allí no vino de la conciencia interior de aquellos hombres. What happened there did not come from the inner conscience of the believers. No vino de la conciencia ni de la mente de aquellos discípulos. Not from the conscience or the mind of those disciples. Aquel estruendo vino del cielo. ¿Cuántos dicen amén? That loud noise came from heaven. Aquel estruendo vino del cielo. That noise came from Fue heaven. el don directo del Padre It was direct, a en gift from the cumplimiento Father. a su promesa. In the fulfillment Fue of his algo promise. It sobrenatural. was something supernatural. La Biblia dice que aquel sonido era como un viento recio. The Bible says that that sound was like a mighty wind. Ahora no era literalmente un viento, sino como un viento. It wasn't literally a wind, but it was like a wind. Y dice que aquel sonido llenó toda la casa donde estaban sentados. And it says that that sound filled the whole house where they were sitting. Imagínense esta escena por un momentito. Imagine this scene for a moment. Finalmente la espera de los discípulos había terminado. Finally, the waiting of the disciples had come to an end. Ellos estaban experimentando un hecho único y sobrenatural que había sido prometido por el Señor. They were experiencing a unique and supernatural thing which had been promised by the Lord to them.
pero ahora estaba descendiendo sobre ellos. and it was now descending upon them. Aleluya. Y yo me imagino que en ese momento ellos vieron la seriedad del asunto. And I believe, or I can imagine that in that moment they realized the seriousness. No solamente vieron la seriedad del asunto, sino que comenzaron a entender que lo que ellos conocían del Señor hasta ese día estaba a punto de entrar en una dimensión diferente. No sé si alguien me entiende. That not only were they now able to take it so seriously, but that what they had known about God until that moment was about to go Aleluya. to another dimension. Bendito sea el nombre de Jesús. Blessed be the name of the Lord. Como compartía la pastora hace un ratito. Yo recuerdo cuando yo fui bautizado con el Espíritu Santo. Like the pastor preached earlier, I remember when I was baptized with the Holy El que se me Spirit. movía rapidito, yo lo reprendía. Anyone who came by me, I would rebuke them Rapidito. quickly. Me sentía un superhombre. I felt like a Superman Porque yo entendía que en mi espíritu había sucedido algo que no era común, algo que no era normal. because I realized that what happened in me was something that was not common, it was not Y yo me natural. imagino que eso estaba pasando con ellos en ese momento. And I imagine that the same thing was happening with them in that moment. Mira lo que dice el versículo 3 de Hechos, capítulo 2. Dice que les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Acts 2:3 says that it was put upon them tongues of fire that appeared over them. No es que las lenguas eran fuego, Not that the tongues were actual fire, sino que parecían como fuego. but they appeared to them like fire. Aleluya. Era como una sustancia brillosa, algo luminoso como el fuego. Like a substance that was bright and illuminating like fire. My God, y Dios hizo eso para dramatizar el momento en que el Espíritu Santo venía sobre los discípulos. And God did that to dramatize that moment where the Holy Spirit came to abide in the disciples. Y yo decía, wow, Señor, pero la gente de Hollywood lo agarró de ti. And I said, oh, the Hollywood people really got My God. the ticket here. Ahora la primera lengua de fuego fue que apareció, simbolizaba la presencia del Espíritu Santo que moraría como un todo en medio del pueblo de Dios. It was a symbol to signify the Spirit dwelling on each and every one of them. Al comenzar a separarla, en muchas lenguas de fuego caían sobre cada creyente. And as they began to separate, many tongues of fire dwelt over each believer. Era como un símbolo de que el Espíritu Santo moraría en cada uno de los It was creyentes, like a symbol that the Holy Spirit would abide in each and every one of the believers. tanto de los que estaban presentes, Those that were present, así como dentro del cuerpo de todos los creyentes en Cristo. as well as all of those that are part of the body of Christ. Como dice 1 de Corintios capítulo 3, 16 y 17, mire lo que dice. 1 de Corintios 3, 16 y 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Do you not know that you are a temple of the Holy Spirit and the Spirit abides in you? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. If one destroys the body, you will be destroyed because you are a temple of the Holy Spirit. 1 de Corintios capítulo 6, versículo 19 y versículo 20. Mira lo que dice. 1 Corinthians 6, 19 and 20. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Por eso ahora Dios mora dentro de todos los creyentes. That is why God now abides in each of the believers. Hoy estamos dentro de este templo precioso, hermoso, Today we are in this temple, precious and beautiful. pero la iglesia somos nosotros. ¿Cuántos But dicen we amén? are the church. How many? Aleluya, nosotros somos el santuario donde mora la presencia de We Dios. are the sanctuary where Ahora the los presence of God creyentes abides. somos el templo de We Dios are the temple of God a través de la morada del Espíritu Santo. by way of the dwelling of the en Holy nosotros. Spirit in us. Hechos 2:3 dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. So 2:3 says that they divided tongues up and appeared over them like fire, settling on each and every one of them. En otras palabras, el mismo Espíritu Santo descendió y se asentó sobre cada discípulo.
So the Holy Spirit descended and settled on each disciple. Lo que ocurrió aquel día milagroso de Pentecostés no fue que ellos recibieron lenguas de fuego, What happened there, that miraculous day of Pentecost, was not that they received tongues of fire, sino que ellos recibieron al mismo Espíritu de but the Dios. Spirit of God My himself. God, la misma gloriosa presencia gloriosa de Dios descendió sobre cada uno de That ellos. same glorious and precious presence of God descended over each of them. Fue un símbolo de que desde ese momento en adelante los creyentes recibieron el maravilloso don de hablar, predicar y dar a conocer las maravillas de Dios a través del Evangelio. It was a symbol that from that moment on, believers received the wonderful gift of speaking, preaching, and making known the wonders of God through the gospel. En otras palabras, la voz de los hombres In other words, the voice of man se había convertido en el instrumento de proclamación had de become an instrument of de proclamation las buenas nuevas del Evangelio. of the good news of the Y gospel. ahora el Espíritu Santo sería el poder convencedor de la lengua de los hombres para convencer al mundo de sus pecados. And the Holy Spirit would be the convincing power of the tongue of man to convince the world of its sin. Ahora, esto produjo dos resultados diferentes. Now, this brought about two different results. Primero, tanto la iglesia como cada individuo fueron llenos. Both the church and each individual were filled. Fueron llenos. We were filled. Dice Hechos capítulo 2, versículo 4, que todos fueron llenos con la presencia y el poder del Espíritu Santo. Acts 2:4 says that we were all filled with the presence and the power of the Holy Spirit. Todos fueron llenos. All were filled. En un sentido corporal, In a body sense, in a bodily y sense. cada uno de los creyentes individualmente recibieron la llenura del Espíritu Santo. And each individual believer received the filling of the Holy Spirit. Aleluya. ¿Por qué? Why? Porque a cada uno de los creyentes se le había ordenado que esperara por el bautismo del Espíritu Santo. Because it was told to each one of the believers that they were commanded to wait for the baptism of the Holy Y Spirit. cada uno sería llenado con su presencia y su poder. And each one would be filled with his presence and his power. Se le había prometido, It was a mandate, it was a promise. lo que significa que fue un mandato. It was a mandate Aleluya. Fue un mandato para los creyentes y para el cuerpo de Cristo. for the believers and for the body of Christ. Aleluya. A cada uno de ellos se le dio la promesa de que experimentarían y conocerían la gracia, su fruto y su poder. It was to each one that was given the promise that they would experience and know his grace, his fruit, and his power. El problema es que la iglesia ha ignorado este mandamiento. The problem is that the church has ignored this command. La iglesia ha ignorado este mandamiento de ser llenos del Espíritu Santo. The church has ignored this mandate to be filled with the Holy Spirit. Es un mandamiento. ¿Cuántos sabían? But it's a command. How many know that? Fue un mandamiento para los discípulos en aquel entonces, pero todavía continúa siendo un mandamiento para cada creyente, cada persona que ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador. It was a mandate for the disciples of that time, but it continues to be a mandate today for every person that confesses Jesus Christ as their Lord and Savior. Sigue siendo un mandamiento, It continues to be a command, tanto de manera colectiva como de manera individual. both collectively and Aleluya. individually. No es que es la iglesia, my God, donde usted siente el fluir del Espíritu, Isn't it in the church that you feel the flow of the Spirit donde usted viene y usted siente la presencia de Dios de una manera maravillosa, and you feel the presence of God in a marvelous way? sino que esa misma presencia usted tiene que estarla experimentando si usted es parte del pueblo de Dios. But you should be experiencing that same My God. power if you are part of the body of Christ as an individual. Si somos verdaderos cristianos, tenemos que caminar en la llenura del Espíritu Santo. Es un mandato. We are true believers. We should be walking in the fulfillment of the Spirit. Mire That lo is que dice the plan. Efesios capítulo 5, versículo 18. Look what Ephesians chapter 5 verse 18 says. Dice, no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Dice, antes bien, sed ¿qué? Sed llenos del Espíritu. It says, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be
filled with the Spirit. La iglesia ha ignorado este mandamiento, But the iglesia. church has ignored this command. No estoy hablando de la iglesia local, estoy hablando de la iglesia del Señor. I'm not speaking about the local church. I'm speaking about the church of Jesus Hemos Christ. descuidado el mandamiento de ser llenos y caminar en la plenitud del Espíritu. We have ignored this command of being filled and walking in the filling of the Holy De Spirit. buscar la llenura del Espíritu Santo. Es un mandamiento que yo tengo, my God, que incansablemente desear ser lleno del Espíritu de Dios. Seek the fulfillment Aleluya. of the Si filling no of the Holy estoy Spirit. caminando en una dimensión de gloria, So that I can be walking in a dimension of glory. si no estoy caminando If I'm not walking en una dimensión de gloria, in a dimension of glory, algo está sucediendo con mi vida cristiana. something is happening in my My Christian God, walk. si cada prueba me derriba, If every trial si cada comentario me trips afecta, me up or every comment, entonces no estoy caminando en la llenura del Espíritu then I am Santo. not walking in the fullness of the Spirit. Aleluya. Hemos descuidado la llenura del Espíritu Santo. We've ignored, neglected the commandment to be filled. Ya usted no ve muchas iglesias que se reúnen para orar, que Yeah. descienda el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces la gente no vuelve. Porque dice, no, ahí lo que... Ya usted no ve Now you don't see muchas iglesias many churches que se reúnen getting together a orar por la llenura del Espíritu to Santo. pray for the filling of the Holy Spirit. ¿Por qué? Why? Porque muchas veces la gente no vuelve a la iglesia. Because many times then the people don't come back. La gente dice, no, ahí son un poquito religiosos. Because the people will say, oh, they're a little too religious there. Yo no sé, yo no voy a hacer el ridículo delante de todo el mundo. I'm not going to be ridiculous before everybody. Pero los discípulos entendieron, But the disciples understood aleluya, que ellos debían estar en el lugar indicado that they should be in the indicated place, y que ellos debían caminar de la manera que a Dios le agradaba that they should walk the way God para que pleases la God, promesa so that in the promise pudiera llegar they could arrive para hacer de sus vidas, my God, una vida poderosa en el Espíritu. so that their lives could be a powerful walk, a powerful life, Aleluya. the way of the Spirit. Ya usted no ve muchas iglesias que oran por la llenura del Espíritu Santo. Many churches that pray for the filling of the Holy Spirit. Pero Dios anhela que la iglesia busque incansablemente la llenura del Espíritu Santo. But He wants us, God wants us for the church Dios to walk anhela. tirelessly to Es el seek the deseo filling de of the Spirit. Dios. It is His desire. My God. Que usted y yo busquemos, que deseemos la llenura del We Espíritu Santo. seek it, that we desire it. Mira lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 13. Look what Luke chapter 11 verse 13 Vaya y búsquelo says. conmigo. You can go to it. Aleluya. Iglesia, sin la llenura del Espíritu Santo estamos Church. fritos. Without the filling of the Holy Spirit, Estamos fritos. we are fried. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. We need the filling of the Holy Spirit. Aleluya. La iglesia no es un juego. Church isn't a game. Al diablo no le impresiona que yo tenga este traje y esté aquí predicando. The devil's not impressed by what I'm wearing or that I'm here preaching. Al diablo le impresiona mi intimidad en la palabra de What Dios. impresses the devil is my intimacy with El the tiempo word que yo of paso God. con Dios en la And the oración. time that I spend in prayer and with the Aleluya. Lord. El tiempo que usted busca la presencia de Dios. The time that I spend in the presence of God. Aleluya. Hallelujah. Es vital. It's vital. Es vital Vital que los creyentes that believers, caminemos as believers, we walk en la plenitud del Espíritu. in the fulfillment of the Spirit. Lucas 11:13, mire lo que dice. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Entonces Dios está extremadamente dispuesto a darnos la llenura del Espíritu Santo, iglesia. So then God is extremely willing to give us the filling of the Holy Spirit. Ese es su anhelo. Ese es su anhelo. This is His longing. My God. ¿Por qué? Why? Porque una vez que nosotros tenemos la llenura del Espíritu Because Santo, once we are filled with the Holy Spirit, Dios deja de ser un Dios distante. God ceases to be a Para distant God nosotros. to us.
Sabe, muchas veces estamos en la iglesia brincando y saltando y sonando como cristianos, pero Dios es un Dios distante Oh, there are en nuestra churches vida. that they sound like they're churches of God, but God is distant from them. Cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo, Dios deja de ser un Dios que está lejos y ahora nuestras oraciones las hacemos a un Dios familiar. When we have the filling of the Holy Spirit, God ceases to be a God who is far away. And now our prayers, we make them to Se la hacemos a un Dios familiar. to a familiar God, Se la hacemos a un Dios que es Padre. a Father. Se la hacemos a un Dios que está pendiente de nuestras peticiones. We pray to a God who is Un Dios que paying attention to our petitions. Un Dios que está buscando la manera de bendecirnos. A God who is looking for a way to bless Un us. Dios que está buscando la manera de socorrernos. God who is looking for a way to comfort Un us. Dios que está buscando la manera de envolverse en nuestros problemas y nuestras preocupaciones. A God that is interested in coming and solving our problems and our Un situations. Dios que no quiere que nosotros seamos todo tipo de creyentes, A God that doesn't want us to be a type of believer, sino creyentes que caminan llenos del poder y la gloria de Dios. but rather a believer that Aleluya. is Esa es la filled with the iglesia power que of the Holy Cristo Spirit. vino a formar. That is the Esa es la iglesia the que church Cristo vino a formar. My that God. God came, that Christ came to form. Aleluya. Una iglesia que camine llena de poder. A church that walks filled with power. Aleluya. Usted puede venir todos los días a la iglesia You could come every day to church y no faltar un día a la iglesia. and never miss church. No faltar un día a las oraciones. And never miss a prayer service. No faltar un día a los ayunos. And never miss a fast. Pero sin la llenura del Espíritu Santo, But without the filling of the Holy Spirit, usted es un creyente sin poder. you are a believer without power. Usted es un creyente que no es efectivo. You are ineffective. Usted es un creyente believer. que el enemigo, my God, no tiene ningún problema con usted porque usted no es una amenaza para el reino de las tinieblas. And you are then a believer that the devil is not threatened by because you are not a strength Hallelujah. against him. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. My God, yo no quiero hablar a las emociones. I don't want to speak to your emotions. Aleluya. Y no quiero ofender a nadie. And I don't want to offend anyone. Dios no me llamó a ofender personas. God didn't call me to offend people. Quiero que usted, I want you to get me. Quiero que usted entienda de dónde yo vengo. I want you to understand from where I'm coming from. Aleluya. My God. El poder del Espíritu Santo The power of the Holy Spirit llamó a alguien called someone que nunca le gustó la escuela, that never liked school, alguien que era la oveja negra de la casa, that was the black, black sheep of the family, alguien que no tenía nada que ofrecer, someone who had nothing to offer, alguien que tenía un vocabulario terrible someone had a terrible vocabulary, y transformó su vida. and transformed his life. Aleluya. Hallelujah. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Porque el Lord. poder de Dios nos transforma. Because the power of God El transforms poder us. de Dios nos renueva. Because the power of God El renews poder us. de Dios nos prepara. Because the power of God My prepares God, us. Dios no nos llama preparados. God doesn't call us prepared. Él nos prepara mientras nosotros caminamos llenos de la gloria de Dios. He prepares us as we are being Lepra filled with the power of God. Lebrasto. Aleluya. Hallelujah. Dios quiere que nosotros seamos llenos de su espíritu God wants us to be filled with His Spirit para Él poder ayudarnos y suplir y contestar cada una de nuestras necesidades espirituales. so that He can help us and respond to every one of Hallelujah. our spiritual needs. Esta es la única forma que Él puede hacerlo. And this is the only way that He could do it. My God, nosotros teniendo una relación con Él. Us having a relationship Nosotros with Him. conociéndole a Él de una manera íntima y personal. Us knowing Him personally and intimately. Jeez. Cuando usted conoce a Dios de esa forma. When you know God in that way, Aleluya. No importa que soplen los vientos. it doesn't matter if the winds blow. Oh my God. Aleluya. En Florida todo el mundo quiere salir corriendo. In Florida, everybody wants to run out. Todo el mundo quiere salir corriendo de Florida. Los inmigrantes y los que no son inmigrantes. Porque hay quienes no son inmigrantes que están ofendidos. Aleluya. Everyone wants to run out, be the immigrants and the non-immigrants, because there's some that are not immigrants. Aleluya. They're offended. Bendito Dios.
En estos días oraba por una familia. And these days, I prayed for a family, Y yo le decía, no se preocupe, and I said to them, don't worry, que nuestro Dios es un Dios que preserva. that our God is a God that My preserves. God, Él es un Dios de planes y de He has propósito. plans and My God, purposes. caerán a mi lado 1,000 y 10,000 a mi diestra, más a mí no llegará. 10,000, 1,000 can fall on my right hand, Aleluya. 10,000 on my side, Ese es but el unto Dios me, que usted y I yo le will not servimos. fall. Usted y yo no le servimos a un Mickey Mouse Dios, le servimos al Dios glorioso de la creación, el alfa, el omega, el principio, el fin You de and I Jehová. serve a great God, the Alpha and the Omega, the beginning and the De end. Jehová es la tierra y su plenitud del mundo The y world is los que en él God's habitan. and the fullness My thereof. God, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Blessed be the name of the Lord. Aleluya. Dios quiere que seamos llenos de la plenitud de su espíritu God wants us to be filled with the fullness of His Spirit para Él bendecirnos y contestar nuestras to peticiones. bless us and to My answer God, our para que usted y yo petitions. no tengamos que esperar en sus dones, So we don't have to wait in His gifts, sino que ahora nosotros caminemos en los dones de Dios. but rather now we walk in the gifts of God. Aleluya. Caminemos en los dones de Dios. We walk in the gifts of God. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Aleluya. My God. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, When we are filled with the Holy Spirit, la presencia de Dios comienza a estar viva y activa y comienza a morar en nosotros. the Spirit of God is active and it begins to dwell in us. ¿Sabe por qué? You know why? Porque esa es la única forma Because that's the only way, que the usted only y yo form podremos llevar adelante that you and I can el ministerio take forward or carry out the ministry que Dios ha puesto en nuestras manos. that God has placed in our hands. Aleluya. My God. Aleluya. Si usted y yo nos ponemos a jugar a ser cristianos, si usted y yo nos ponemos a jugar a ser cristianos, Oh, if you and I begin to playing Christians, aleluya, el enemigo va a tener una fiesta con nosotros. the enemy is going to have a party with us. Los hijos de Seba, ¿verdad? Los hijos de Seba, The children of Seba, Skeva en English. My God. Estaban jugando. they were playing. ¿Y qué le sucedió? And what happened? El enemigo los avergonzó. The enemy shamed them. ¿Y de qué manera, verdad? Salieron, les dio una salsa y salieron huyendo desnudos. Porque eso hace el enemigo. The enemy beat them up. Because that's what the enemy does. Aleluya. El enemigo no solamente te tumba, el enemigo hace un escándalo para que la gente vea. He doesn't just knock you down. He wants to do My a God. scandal so that people can see. La presencia del Espíritu Santo es vital The presence of the Holy Spirit is vital en la vida de cada hijo de Dios. in the life of every child of God. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Blessed be the name of the Lord. Hechos 2:4. Dice que cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. They started speak. Acts 2:4, all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. I'm sorry. Oye, pero voy como que me estoy emocionando mucho. Quiero hacer la parte mía y la de la hermanita. He wants to do his part and my part. Aleluya. Ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. They began to speak in tongues. En otras palabras, comenzaron a hablar en otros idiomas. In other words, they began to speak in other languages. Escuche bien esto. Listen to this. Porque hay una pequeña controversia sobre esto. Because there's a little controversy Pero yo se lo voy a with explicar. this. Dice que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. It says that they began to speak in other tongues, Comenzaron a hablar en otros idiomas. other languages. That's a fact. Eso es un factor. That's a fact. Aleluya. Mire lo que dice el versículo 6 al 12 de Hechos capítulo 2. Léalo conmigo. Read it with me from verses 6 to 12. Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia,
en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene o Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos, ¿qué? Atónitos, estaban perplejos, estaban sorprendidos. Amén, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment because each one heard their own language being spoken. Utterly amazed, they asked, aren't all these who are speaking Galileans? Then how is it that each of us hears them in our native language? Parthians, Medes, and Elamites, residents of Mesopotamia, Judea, and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt, and the parts of Libya near Cyrene, visitors from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs, we hear them declaring the wonders of God in our own tongues. Amazed and perplexed, they asked one another, what does this mean? Ciertamente, definitivamente, estaban hablando en otros idiomas. So they were definitely speaking in other languages. Ellos estaban testificando y predicando de una manera sobrenatural para que otros entendieran. They were testifying and preaching in a supernatural way so that others would understand. Estaban hablando lenguajes conocidos por los hombres, pero ya se lo explico. They were speaking languages that other men knew and understood. Por eso las diferentes nacionalidades que habían allí podían entender el mensaje del evangelio en su propia lengua natal. That's why the different nationalities that were there could understand the message of the disciples in their native language. La Biblia es clara. The Bible's clear. Estaban hablando en otros idiomas They were speaking in other languages. porque estaban hablando en otras Because lenguas. they were speaking in other languages. Ahora, eso no quiere decir que solo hablaron en idiomas conocidos por el hombre. Now that does not mean that they only spoke in languages known to man. Porque hay personas que no creen en el ministerio de hablar en lenguas. Because there are people that do not believe in the ministry of speaking in tongues. Eso no significa que ellos solamente hablaron en lenguas conocidas por el hombre. ¿Por qué? It doesn't mean that they only spoke in languages that were known to man. Why? Porque cuando la Biblia habla de hablar en otras lenguas, Because when the Bible speaks about speaking in other languages, también puede estar hablando de las lenguas que encontramos en Primera de Corintios, que son las lenguas extasiadas. And ¿Quién it- ha escuchado eso? it also refers to when we are speaking in tongues, which we find in 1 Corinthians, which are those ecstatic tongues. Lenguas extasiadas, a lo que se le llama el lenguaje angelical o el lenguaje celestial. That we can also call it the angelic or heavenly language. Pablo habla de ello en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 2. That Paul speaks about in 1 Corinthians chapter 14, verse 2. Mire lo que dice. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a quién? A Dios. For anyone who speaks in a tongue does not speak to people, but to God. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Indeed, no one understands them. They utter mysteries by the Spirit. Hay otra porción de las Escrituras que dice que el Espíritu gime There's another portion of the word that says that the con Spirit gemidos indecibles. or yearns or what's the word? Utters with unexplainable words. En ese momento, hay una gran posibilidad que en el momento que el Espíritu Santo descendió sobre ellos en el aposento alto, It is very possible that at the time that the Holy Spirit descended over the disciples, cuando ellos experimentaron la llenura del Espíritu Santo, when they experienced the filling of the Holy Spirit, también levantaron oraciones extasiadas. but that they also raised ecstatic prayers at that moment. En ese momento. Esas son las oraciones Those are the prayers que muchos creyentes tienen problemas con eso. that many believers have a problem with. Pero la Biblia lo habla But the y nos Bible lo muestra. Speaks about it and shows us. Aleluya. No es que nosotros estamos hablando nonsense. It's not that we're speaking nonsense. No, no, no. Estamos hablando un lenguaje We are speaking a language que es celestial, un lenguaje que Is nosotros mismos no entendemos. celestial that we don't even understand. Pero en el Espíritu hablamos misterios. But in the Spirit, we're speaking mysteries. En el Espíritu les comunicamos a Dios las cosas que In-
muchas veces están escondidas en nuestro corazón. In the spirit, we are communicating things to God that a lot of times are hidden in our hearts. Le hablamos a Dios las cosas que muchas veces por orgullo, por soberbia, no nos atrevemos a decirle. And many times that we're speaking to him things that we, because of our own pride, we don't even dare to say Y that cuando words. usted comienza a orar en el Espíritu, And when you begin to pray in the spirit, usted está derramando su alma you delante de are Dios. pouring out your soul before God. Gemidos indecibles. Entonces, en ese momento So that in that moment, hay una gran posibilidad, se cree, si usted estudia y chequea muchas personas, estudiadores de la palabra de Dios, it's a great possibility if you read and you study, because many who have studied the todos word of llegan a la God conclusión de come que to this en ese conclusion. momento se habló lo que en inglés mucha gente le dice gibberish, And many of them say that they probably spoke que es gibberish, algo que uno no entiende, ¿verdad? something that you don't understand. En lo natural, pero In en the lo natural. espiritual estamos hablando misterios. But in the spirit, we're Muchas speaking mysteries. veces estamos hablando de cosas que nosotros llevamos, pero muchas veces estamos adorando a Dios en el espíritu. Many times Aleluya. we are speaking to God of things that we are communicating just to God directly through the Spirit. Aleluya. Dice Hechos capítulo 2, versículo 5, dice que moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Acts 2:5 says, now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. Lo que significa que ellos testificaron también a hombres piadosos. So that means that they testified to godly men. Aleluya. Testificaron y hombres piadosos escucharon la palabra de Dios. Godly men heard the word that they were testifying. ¿Por qué? Porque el que está lleno del Espíritu de Dios Because he was filled with the Holy Spirit, comienza a testificar las maravillas de Dios. begins to testify about the things of Aleluya. God. El que está lleno de Dios, He who is filled with the Spirit, aleluya, va a dar Dios donde quiera que llegue. you're going to give God wherever you Aleluya. go. El que está lleno de Dios Because you're filled with va a God. hablar de la gloria de You're Dios. going to speak of the glory El of que está God. lleno de Dios, When my you're filled God, with God, va a engrandecer el nombre de you're gonna Cristo. lift up El his que está name. lleno de He Dios. was filled with God. Aleluya. Aleluya. Hallelujah. Bendito sea el nombre de Jesús. Blessed be the name of the Lord. Aleluya. El que está lleno de Dios habla de la misericordia de Dios. He was filled with the Holy Spirit. Will speak of his mercy. Habla de su amor incondicional. Speaks of his unconditional Habla de love. la grandeza de Dios. Speaks of the greatness of Dice God. que ellos comenzaron a testificar a hombres piadosos. They began to testify even to godly men. ¿Y cuáles eran esos hombres piadosos? And who are those godly men? Eran peregrinos judíos que habían venido de todos los lugares de la tierra. They were Jewish pilgrims who had come from all over the earth. Ellos se habían quedado en Jerusalén They had stayed there in Jerusalem para celebrar la fiesta de Pentecostés. to celebrate the feast of Pentecost. Aleluya. Significa que ellos también testificaron, los discípulos, a hombres devotos, reverentes, cuidadosos de las cosas espirituales. So that means the disciples also testified and witnessed to devout, reverent, careful, and spiritual men. No solamente le hablaron a personas que no conocían de Dios, le hablaron a personas que eran espirituales. They didn't only speak to people who didn't know about God, but Yeah. also people who knew about spiritual Personas que things. tenían algún nivel, algún grado de espiritualidad. People that had some level of spirituality. Dice el versículo 6, y hecho este estruendo, Verse 6 says, and made this noise. parece que al ellos escuchar tal explosión So it means that when they heard that explosion y al escuchar del comportamiento de los discípulos, and hearing of the behavior of the disciples, ellos llegaron a aquel lugar a ver lo que estaba aconteciendo. they came to see what was happening. Aleluya. Parece que eran dominicanos. Bendito sea el nombre del Señor. Que nosotros desde que vemos cualquier cosa, mi mamá decía, a este lo van a matar porque de que suena algo, el primero que está allá es él. Basically nosy, being nosy. Amén. Ellos llegaron para ver qué fue lo que estaba aconteciendo. They went to go see what was happening. Pero cuando ellos llegaron a aquel lugar, But when they got to that place, para su sorpresa se encontraron a los discípulos hablando en su propio idioma. when they arrived, to their surprise, they found the disciples speaking in their own language. Mire qué maravilloso. Look how glorious. ¿Y qué daba a entender esto? And what does this have us understand? Esto daba a entender que Dios salvaría a personas de todas partes del mundo
implying that God would save people from all over de the toda world. lengua, de todo pueblo, de Of toda every nación. nation, of every tongue, No of every solamente los tribe. judíos, sino a toda persona que confesare a Jesús como su Salvador personal y fuera lleno de la gloria de Dios. Not just to his people, but to everyone who Aleluya. would confess Jesus Christ as their Lord and Savior and be filled with the Holy Spirit. Por eso estas personas escucharon el evangelio en su propio idioma That's why they heard the gospel in their very own language. y ahora regresarían a sus países de origen And now they would go back to their nations of origin a proclamar el evangelio del Señor to Jesucristo. proclaim the glorious gospel of the Lord. Por eso ellos tenían que escuchar las palabras maravillosas de Dios en su propia lengua natal. That's why they had to listen to the wonders of God in their own native My God, language. es que las cosas de Dios no son por coincidencia. It's that the things of God are not a coincidence. Dios es el arquitecto perfecto. He is the perfect architect, My our God. God, la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es inerrante, es perfecta, es la palabra de Dios. The Bible from Genesis into Hallelujah. Revelation is inerrant and is perfect. My God, por eso en los momentos difíciles tenemos que aferrarnos en ella. That's why in our difficult moments we have to grab a hold of the word Señor, no entiendo lo que está pasando. and understand what is Háblame, going to Espíritu what's Santo. going to happen, but Háblame, quiero speak to me. escucharte. I want to hear you Porque todo tiene un plan y un propósito perfecto en Dios. because everything has a plan and a purpose, a perfect plan in God. Aquellas personas escucharon el testimonio personal del Evangelio, These people heard the gospel, the personal testimony of the gospel, que dicho sea de paso, by which, by the way, eran las mismas cosas were the very things de las que Pedro se estaba preparando para predicar a toda la multitud, that Peter was about to preach to the whole crowd. como lo podemos ver en Hechos capítulo 2, desde el versículo 14 al versículo 40, That we can see in that very same chapter from verses Aleluya. 14 all the way to 40. donde Pedro le habla a la multitud y le dice, varones galileos. Where Peter goes and he My speaks God, to y them él and he comienza a speaks to the ministrar crowd. bajo la gloria y la llenura del Espíritu And he Santo de begins to Dios. minister under the Ya power que of él the fue un glory día of the Spirit. glorioso, my God, cambió la historia. Yes, and it changed the history Cambió la historia del Evangelio. of the gospel. Porque ahora ellos estaban empoderados. Because now they were filled with power. Ahora ellos entendían el propósito. Now they understood their purpose. My God, ahora nada de lo que iba a suceder desde ese momento en adelante podría detener el llamado de Dios en su vida. Now nothing that would happen from that point on would be able to detain the purpose of God in their lives. Aleluya. La llenura del Espíritu Santo This filling of the Holy Spirit será siempre una experiencia will always be an experience renovadora. that brings renewal. Aleluya. Una experiencia renovadora. A renewing experience. Yo creo que este día, And I ¿verdad?, think in this day, marca en Campamento de Jehová un tiempo renovador. it marks a renewing Un nuevo time comienzo. for Camp of Jehovah. Aleluya, un nuevo A comienzo. new beginning. Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Aleluya. Hallelujah. La llenura del Espíritu Santo es una experiencia renovadora. The filling of the Holy Spirit is a renewing experience. Por eso Pentecostés es una experiencia de ayer, de hoy y de siempre. That is why Pentecost is an experience from yesterday, today, and forever. El primer siglo la experimentó The first age experienced it, y todavía en el siglo XXI la seguimos experimentando. and in this century we continue to experience. Aleluya. Todavía seguimos experimentando We still experience Him en el siglo XXI. in the 21st century ¿Por qué? Porque no hay manera de ocultar su poder. because there is no way to hide its power, Es un movimiento que está muy lejos de lo terrenal. which is far from anything earthly. ¿Por qué? Porque es poder Why? de lo alto. Because it is power from on high. Aleluya. Es poder de lo alto. It's power from on high. Y Dios ha puesto ese poder a disposición de sus hijos. And God has made that power available to His children. Aleluya. Hallelujah. La llenura del Espíritu Santo. The filling of the Holy Spirit. Yo quiero hacer un llamado. I want to make a calling. Yo quiero que todo el mundo pase aquí al frente. I want everyone to come to the front. Aleluya. Hallelujah. Si usted nunca ha recibido al Espíritu Santo, If you have never received the Holy Spirit, hoy es un buen día. today is a good day. Si usted nunca ha sido lleno del Espíritu de Dios, Never been filled with the Holy Spirit, usted está en el lugar correcto. you are in the right place. My God, vamos a orar. Let's pray. Amén.
La Biblia dice que ellos esperaron desesperadamente. The Bible tells us that they were desperately waiting. Eso es lo que dice el original. That's what the original says. Que ellos llegaron allí y estaban desesperados. That they arrived there and they were desperate. Estaban unidos. Estaban unidos. They were united. Estaban They concentrados. were concentrated. Estaban Focused. deseosos de ver la gloria de Dios. They were desiring to see the glory of God. Aleluya. Amén. Para una nueva llenura también. Si usted necesita una nueva llenura del Also Espíritu come Santo. for a new renewal of the Holy Spirit. Aleluya. Bendito A sea new el nombre del filling of the Señor. Spirit.